Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces, el sufrimiento llega sin pedir permiso y sin darnos tiempo para prepararnos. Aparece en forma de pérdidas, de incertidumbres, de heridas que no vimos venir o de silencios que pesan más de lo que quisiéramos admitir. Y cuando llega, es normal preguntarnos por qué, para qué o qué sentido puede tener algo que duele tanto. En esta reflexión, quiero que hablemos como amigos, sin prisa, reconociendo que todos hemos pasado por momentos en los que el dolor nos descoloca y nos hace sentir vulnerables. No se trata de negar el sufrimiento ni de maquillarlo con frases bonitas, sino de mirarlo con honestidad y preguntarnos qué puede enseñarnos, cómo puede transformarnos y dónde podemos encontrar esperanza en medio de él. Lo interesante es que aunque el sufrimiento parece caótico y sin propósito, muchas veces se convierte en un lugar donde descubrimos cosas que no habríamos visto de otra manera, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque en medio de él se revelan verdades profundas, quiénes somos realmente, qué es lo que más valoramos, qué necesitamos sanar, qué relaciones importan de verdad. El sufrimiento nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro, incluso a poder reconocer nuestras fragilidades y abrir espacios que normalmente mantenemos cerrados. Y aunque no siempre encontramos respuestas inmediatas, sí podemos encontrar sentido cuando permitimos que el dolor nos haga más sensibles, más compasivos, más conscientes de la vida y también de los demás. Por eso, este episodio es una invitación a explorar el sufrimiento no como un enemigo, sino como un territorio donde también puede brotar significado. No venimos a romantizar el dolor ni tampoco a minimizarlo, sino a reconocer que incluso en los momentos más oscuros puede haber destellos de luz que nos guían hacia adelante. Vamos a hablar de cómo encontrar sentido en medio de lo que no entendemos, cómo sostenernos cuando las fuerzas parecen agotarse y cómo descubrir que aun cuando la vida se quiebra, no estamos solos, porque el sufrimiento no tiene la última palabra y aunque duela, puede convertirse en un camino hacia una profundidad que no imaginábamos. Hay momentos en la vida en los que el sufrimiento llega sin avisar, sin pedir permiso y sin darnos tiempo para prepararnos. A veces aparece como una pérdida inesperada, otras como una herida que se abre de nuevo, otras como un silencio que pesa más de lo que quisiéramos admitir. Y cuando llega, es normal sentirnos desorientados, vulnerables, incluso rotos. En esos momentos, pareciera que el mundo se detiene mientras nosotros seguimos intentando entender qué fue lo que pasó, por qué pasó y qué se supone que debemos hacer con todo ese dolor. Y aunque nadie quiere sufrir, todos en algún momento nos encontramos frente a esa realidad que nos confronta, nos desnuda y nos invita a mirar la vida desde un lugar más profundo. El sufrimiento tiene esa capacidad extraña de detenernos en seco, nos obliga a pausar, a mirar hacia adentro, a reconocer emociones que quizá llevábamos tiempo ignorando, y aunque duele, también abre espacios que normalmente mantenemos cerrados, espacios
donde nos preguntamos quiénes somos realmente, qué es lo que más valoramos, qué necesitamos sanar. Y aunque no siempre encontramos respuestas inmediatas, sí encontramos una verdad. El sufrimiento, por más oscuro que sea, puede convertirse en un maestro que nos muestra cosas que no habríamos visto de otra manera. La palabra nos recuerda que no somos productos del azar ni de la casualidad, sino que Dios nos llamó a vivir con un propósito, y eso incluye también los momentos de dolor, no porque Dios disfrute nuestro sufrimiento, sino porque Él puede tomar lo que nos hiere y transformarlo en algo que nos fortalezca, que nos haga más sensibles, más compasivos, más conscientes de la vida y de los demás. Cada detalle de nuestra historia, incluso las partes que no entendemos, forman parte de un plan mayor. A veces, el sufrimiento nos hace sentir en soledad, como si nadie pudiera entender lo que estamos viviendo. Pero la verdad es que todos, en algún momento, hemos pasado por noches oscuras, y aunque nuestras heridas sean diferentes, el dolor nos conecta, nos iguala, nos recuerda que somos humanos, y en esa humanidad compartida podemos encontrar consuelo, compañía y esperanza. El sufrimiento también nos invita a reconocer nuestras limitaciones, nos muestra que no tenemos el control de todo, que no podemos evitar cada herida, incluso que no podemos sostenerlo todo con nuestras propias fuerzas. Y aunque esa realidad pueda ser incómoda, también es liberadora, porque cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, abrimos espacio para que Dios obre, para que otros nos acompañen, para que la vida nos sorprenda. A veces buscamos sentido en el sufrimiento como si fuera una ecuación que debemos resolver, pero el sentido no siempre aparece de inmediato. A veces llega con el tiempo, otras veces con la distancia y también con la madurez. El sentido no está en entender, sino en permitir que el dolor nos transforme, en dejar que nos haga más humildes, más empáticos, más conscientes de lo frágil y valiosa que es la vida. El sufrimiento también nos invita a soltar expectativas, soltar resentimientos, soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Y aunque soltar duele, también libera, porque muchas veces cargamos cosas que no nos corresponden, y el dolor nos muestra que ya no podemos seguir así, que necesitamos descansar, confiar y entregar. La Biblia nos recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y aunque a veces no lo sentimos, Él está ahí, en el silencio, en el llanto y en la confusión. Él no se aleja cuando sufrimos, al contrario, se acerca, nos sostiene cuando nuestras fuerzas se acaban, nos abraza cuando el alma se rompe, y también nos recuerda que no estamos solos. El sufrimiento también nos invita a mirar la vida con otros ojos, a valorar lo que antes dábamos por sentado, agradecer lo que antes pasaba desapercibido y amar con más intención, porque cuando hemos pasado por el dolor, entendemos mejor la importancia de la ternura, de la paciencia y de la presencia. A veces, el sufrimiento revela heridas antiguas que no sabíamos que seguían abiertas, y aunque eso puede ser doloroso, también es una oportunidad para sanar, para enfrentar lo que evitamos, para hablar de lo que callamos, para pedir ayuda donde antes nos daba miedo. El sufrimiento también nos enseña a depender de Dios, porque hay momentos
en los que nuestras fuerzas no alcanzan, en lo que nuestras ideas se acaban, en los que nuestras emociones nos superan. Y es ahí donde la fe se vuelve más real, más necesaria y más viva. A veces, en medio del dolor, descubrimos una fortaleza que no sabíamos que teníamos, no porque seamos fuertes por naturaleza, sino porque Dios nos sostiene. Y cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que sobrevivimos cosas que pensamos que nos destruirían. Y eso nos recuerda que no estamos solos, porque el sufrimiento también nos invita a acompañar a otros, a estar presentes, a escuchar, a abrazar y a sostener, porque cuando hemos sufrido, entendemos mejor lo que otros necesitan, y ese acompañamiento se convierte en un acto de amor profundo. A veces, el sufrimiento nos hace replantear nuestras prioridades, nos muestra qué es realmente importante y qué no, nos invita a vivir con más intención, con más propósito, con más autenticidad. El dolor también puede ser un espacio donde Dios nos habla de maneras que no habríamos escuchado en la calma, no porque Él cause el dolor, sino porque en medio de él nuestro corazón está más sensible, más abierto, más dispuesto. El sufrimiento nos recuerda que somos frágiles, pero también que somos profundamente amados, que aunque la vida se quiebre, Dios no nos suelta, que aunque el camino sea oscuro, Él camina con nosotros. A veces, el sentido del sufrimiento no está en lo que perdemos, sino en lo que encontramos. Una fe más profunda, una compasión más grande, una esperanza más firme. Y aunque no lo entendamos todo, podemos confiar en que Dios está obrando incluso en lo que no vemos. El sufrimiento también nos invita a ser amables con nosotros mismos, a reconocer que no siempre lo haremos bien, que habrá días en los que no tengamos fuerzas, que está bien llorar, descansar y pedir ayuda. La gracia de Dios nos recuerda que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo. Hoy quiero invitarte a mirar tu sufrimiento con ojos nuevos, no como un castigo, no como un fracaso, no como una señal de que algo está mal contigo, sino como un espacio donde Dios puede encontrarte, sostenerte y transformarte. Él está contigo incluso cuando tú no lo sientes. Así que mientras avanzamos en este episodio, quiero que recuerdes esto. Tu dolor no es inútil, tu historia no está rota, tu vida no ha perdido sentido. Dios está contigo en cada lágrima, en cada silencio, en cada paso. Y aunque el sufrimiento sea grande, su amor siempre será más grande. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti con el corazón sincero, reconociendo que hay dolores que no entendemos, heridas que no sabemos cómo nombrar y preguntas que a veces nos pesan más de lo que podemos cargar. Tú conoces cada rincón de nuestra historia, incluso esos lugares donde el sufrimiento ha dejado marcas profundas. Te pedimos que hoy nos envuelvas con tu ternura, que nos recuerdes que no estamos en soledad y que aun cuando no vemos el camino con claridad, tu presencia sigue siendo un refugio seguro. Danos la paz que calma el alma y la fuerza para seguir caminando incluso cuando el sentido parece oculto. Padre, te entregamos nuestras dudas, nuestros miedos y ese cansancio que a veces se acumula en silencio. Te pedimos que sanes lo que está roto, que ilumines lo que no entendemos y que nos enseñes a encontrar pequeños destellos de esperanza
incluso en medio de la oscuridad. Ayúdanos a descubrir que el sufrimiento no define nuestra identidad ni determina nuestro futuro, sino que puede convertirse en un espacio donde tú trabajas con delicadeza, moldeando nuestro carácter, suavizando nuestro corazón y enseñándonos a ver la vida con más compasión y profundidad, que podamos sentir tu abrazo aun cuando el dolor nos haga dudar. Y hoy, Señor, te pedimos que nos muestres el sentido que puede nacer incluso de lo que duele, no para justificar el sufrimiento, sino para encontrar en él un camino hacia ti, hacia una fe más auténtica, hacia una esperanza más firme. Gracias porque no nos pides que seamos fuertes todo el tiempo, sino que confiemos en que tú caminas con nosotros paso a paso, que al terminar esta oración podamos sentir un alivio suave, una luz que empieza a asomarse y la certeza de que aunque el sufrimiento sea real, tu amor lo es aún más. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.